¿Cómo anda? ¿Cómo nos pone las pilas Antonella? Sí. Estábamos las dos ahí recompenetradas hablando de la escuela. Y Anto dijo, chica, vamos, ya estamos en el aire. Nos largó al aire. Ya estamos en el aire. Señora, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, obviamente vamos a hablar del 8M. Tiene que ver con mi nota de Diario de Radio. Hermosa nota. Para un poco visibilizar lo que es el Día de la Mujer, que no tiene nada que ver con festejos, ¿no? Que viste que hasta hace unos años atrás era muy común que te regalaran flores o bombones, o chocolates, digo, qué bueno que como que asqueaba o no. Sí, es raro, sí. Estaba pensando y que me había olvidado que es verdad, que se regalaban cosas y que ya ni siquiera hemos visto las publis. No, por suerte. ¿Se acuerdan que antes en la tele decía, bueno, el Día de la Mujer, no sé qué? Y cuando estaban las promos, 3 bombachas por una por el Día de la Mujer. Sí. Ay, me muero. Era como una dulzura. Que cuando te violan es lo primero que te sacan, sí. Era como una dulzura de día, digo, el Día de la una Mujer. cosa muy extraña. No sé de dónde viene esa... Eso sí que no lo busqué porque tampoco es la que me interesaba, pero no sé cuándo el día se empieza a romantizar. Porque el día no nació como algo romántico. Todo lo contrario. Claro, todo lo contrario, no tiene nada que ver. Entonces yo en el artículo fui haciendo como un repaso de lo que fue la mujer en la historia y digo, como para empezar, hay que decir que es la historia de la desigualdad. ¿Sí? Claro. Hay una autora argentina que se llama, una pedagoga argentina que es Adriana Puirós, y Adriana Puirós tiene un término que es propio, habla de una desigualdad fundante. Ella lo utiliza para hablar de la educación, pero digo qué buen término para traerlo a la historia del feminismo, o en su principio no fue feminismo, digamos, fue una lucha individual y propia de cada mujer, digamos, porque la mujer nunca tuvo demasiados derechos hasta hace muy pocos años. Por ejemplo, yo empecé hablando de la Grecia antigua y siempre se los cuento a mis chicos, a mis alumnos, cuando hablamos de Grecia en sí y del nacimiento de la democracia, siempre les hablo del papel y del rol de la mujer y también de lo acotada que fue la democracia en la Grecia antigua, en donde nació. Cuando nace la democracia, que es el gobierno del pueblo, el gobierno de todos, los esclavos no tenían... Había esclavos. Claro, ya primero, había esclavos. Había esclavos, sin, por supuesto, ningún tipo de derecho, propiedad privada de un patrón, digamos. Entonces, toda esa franja, digamos, no tenía ningún tipo de derecho y no hacía la democracia. Los niños y las mujeres. Las mujeres tampoco con ningún derecho a votar, digamos, a opinar en cuestiones públicas, digamos, todo referido a la vida privada. Pero digo, cómo todas las mujeres estaban digamos, haciéndole tipo de satélite en posición a un hombre. Sí, eran satélites, ¿no? Giraban en torno alrededor. Había un hombre y para un hombre 3 mujeres. En la antigua Grecia habló de Atenas, porque Esparta tenía siempre tuvo como una diferencia muy importante en cuanto al gobierno y en cuanto a los derechos. Pero cuando hablamos de Grecia clásica hablamos de un hombre con una mujer solamente destinada a tener hijos, sin capacidad para participar de cuestiones públicas ni políticas, por supuesto, que no es lo mismo. No es lo mismo, ya lo dijo Alejandro Sanz, no es lo mismo. Esta mujer sin capacidad de votar y demás era la mujer oficial, digamos, la que le daba hijos, y sus hijos llevaban muchos, porque acordémonos que todos los que el señor no había métodos anticonceptivos, tal cual, vivían bajo el mismo techo, y los hijos de esa mujer tenían el apellido, no sé por qué, porque en Grecia antigua no había apellido, pero bueno, eran la descendencia legítima del señor, de ese señor. A la vez, en la misma casa vivía la concubina, bajo el mismo techo de porque 2 son 3, claro, y había una tercera, allá vamos a explicar. La concubina también le daba hijos, pero eran hijos, de donde nace el término, bastardos. No se le daba era el padre, pero no eran tratados de igual manera que los hijos legítimos, oficiales, claro, sí. Pero vivían en la misma casa. Como hermanos. Exacto, eran hermanos, los nenes eran hermanos. Eran medio hermanos. Así que no sé cómo sería la relación entre la mujer oficial y la concubina, pero estaba socialmente aceptado. Claro. Y en tercer lugar,
existía otra mujer que estaba preparada intelectualmente y políticamente para acompañar al hombre a eventos sociales o eventos públicos y políticos. Esa mujer tenía que entender de lo que se hablaba, o sea, era educada, se le brindaba educación, pero a la vez se le pagaba. Y para otros favores también. Entonces, porque esa mujer, pero a la vez vos fíjate lo mal vista que estaba, porque hoy estaba con vos en un evento social, pero el otro jueves estaba con otro vecino. Lógico. Así que ese fue el rol de la mujer desde sus inicios. Eso si hablamos de Grecia clásica, que estamos hablando del siglo V, VI a.C. Pero, digamos, para entender una cosa que me parece sumamente importante es el rol nuestro era asignado por el hombre. Exactamente. Determinado por el hombre, no por nosotros. Si vamos, en la misma época se empieza a conocer o a visibilizar la Biblia. Más tarde se empieza a visibilizar, pero es en la época donde se escribe el Antiguo Testamento. El que escribe el Antiguo Testamento también. Dios crea al hombre y le da poder, esto lo hablamos la última, tal cual. El último programa, le da poder para decidir, para poner nombres, para decir para qué sirve cada cosa. Sin embargo, el hombre lo dice así, estaba aburrido, o sea, no le colmaba el mundo. Entonces necesitaba alguien que lo acompañara. Entreteniciencia familiar. Exacto. Dios crea a la mujer a imagen de él, a través de una costilla, le da poder de reproducción, o sea, eso. Y a la vez la llaman varona. Ni siquiera era mujer el término, era el femenino de varón. Bueno, con todo esto el hombre tiene como una superioridad, tiene un poder de superioridad y le da, digamos que sale del varón esta imagen de mujer que tiene que hacer lo que él diga, porque él es el que tiene el poder, no la mujer. No dice en ningún momento que la mujer tiene el poder de. Así que bueno, estas imágenes que tenemos de la antigüedad, hay muy pocos pueblos que le han dado a las mujeres algún tipo de derecho, pero en realidad siempre la mujer estuvo bajo el sometimiento. En la Edad Media ni hablar, cuando pasamos a la Edad Media. Profesionalizando el sometimiento. Claro, el sometimiento también tuvo que ver con la posesión de la iglesia. La mujer estaba, todo lo que tenga que ver con lo femenino estaba relacionado con lo brujeril. Entonces ahí nace el concepto de mujer bruja. ¿Por qué? Porque estaba relacionado con la maldad, con el pecado, con lo malo, todo lo que tenía que ver con la mujer. Y la mujer no estaba educada, era totalmente analfabeta, no tenía ningún tipo de derechos. Se ocupaba de tareas domésticas y morían muy jóvenes por la poca probabilidad de vida que existían en la Edad Media, y además empezaban a tener hijos cuando empezaba su edad reproductiva, o sea, de muy niña. Esto es todo como un recorrido por la historia de lo que es la mujer. En la Edad Moderna, la mujer empieza a hacer los primeros trabajos que tienen que ver con trabajos textiles, máquinas hiladoras, tiene que ver con la confección textil, traída por la Revolución Industrial. Las primeras mujeres y niños, porque entraban con sus hijos a trabajar en las fábricas, llevan adelante la Revolución Industrial. No es solamente de hombres, sino que las mujeres empiezan a trabajar, pero en pésimas condiciones laborales. Recién en la Revolución Francesa, Olympe de Gouges es la primer mujer que plantea, cuando se lleva adelante todo lo que tiene que ver con la Declaración del Hombre y del Ciudadano, ella plantea la Declaración de la Mujer. Aparte, fue algo totalmente revolucionario. Ilegal, claro, revolucionario. O sea, como ¿quién te va a hacer caso? ¿Quién te va a mirar si no tenés ningún tipo de derecho? Era así. Estuve mirando 2 series en el verano estuve mirando una serie histórica que tiene que ver con el rol de la mujer. Una es Las Combatientes y otra es Lidia Poet. Ambas tienen que ver con el ascenso de la mujer en el plano económico y en el plano político, en el plano social. Una se recibe de jurista, trabaja de una manera absolutamente personal, tipo detective, va a buscar pruebas. Nunca la aceptan en el colegio de abogados, como para decirlo, en el colegio de abogados, de juristas. Ella se va a anotar y le rechazan la inscripción. Es una historia real. Y lo mismo Las Combatientes, es digamos, yo lo planteo acá en el artículo, de cómo las mujeres ascienden en el plano social y político cuando los hombres se van a la guerra.
Cuando los hombres se van a la guerra mundial, la sociedad queda vacía. Claro. Y los empleos quedan... disponibles. Claro. Entonces, primero a las primeras mujeres las trataron de locas, que cómo iban a intentar reemplazar. A intentar reemplazar, pero bueno, en Las Combatientes, una de las protagonistas plantea el hacer de su fábrica ambulancias. O sea, primero la menospreciada, de mirá si a vos te va a salir, esto de que es muy común en las mujeres, mirá si vos vas a poder hacer una empresa de ambulancias. Y la mina no solo plantea la empresa de ambulancias, sino que es manejada, llama a un burdel para que sean manejadas las ambulancias. Tienen que enseñar a manejar a la mina. Bueno, la serie abarca muchos aspectos, pero digo, no solo que las ambulancias fueron creadas por una mujer, sino que en una fábrica por una mujer, porque el marido se muere en la guerra, sino que son manejadas por minas y estas minas terminan siendo enfermeras, qué sé yo, camilleras, médicas, todo lo que se te ocurra. Y terminan salvando infinidad de vidas, que si no hubiese sido posible. Son todas historias reales, es una historia real. Así que digo, cómo el ascenso de la mujer fue a la fuerza, fue por una cuestión mayor. Y así, paulatinamente, se convirtieron en mecánicas, en aviadoras, en médicas, pero digo, ¿cuánto costó? ¿Sí? Acá mismo en Argentina tuvimos una mujer que fue Julieta Lanteri. Cuando se reforma el sistema político, el sistema de voto, con la ley Sáenz Peña en 1912, el voto era masculino, ni se pensaba. Y esta mujer, como dice, en ningún momento dice que las mujeres no pueden votar, se presentó a votar. La sacaron básicamente a patadas. Se estaría yendo, señora. Y también recomiendo que hay un video muy interesante cuando los varones votan el proyecto de ley de Eva Perón en el 49. Discuten sobre el cerebro de la mujer. Dentro de las discusiones, uno de los exponentes plantea, yo lo miré un video. Difícil de escuchar, ¿eh? Es terrible, porque vos decís, no hace tanto. Fue en mitad del siglo XX. 80 años atrás. Sí, planteaban que el cerebro de la mujer era más chiquito. Entonces, no tiene que ver con el tamaño, ¿viste? Y que cómo iba a votar una mujer que era algo inferior. Y cuando nos ponemos a pensar, no estamos hablando de Grecia antigua, ni la Edad Media, ni la Edad Moderna, estamos hablando de unos años atrás. Entonces, lo que yo planteo es cómo el reclamo fue tomando diferentes matices. Digamos, hasta la edad moderna no se pudo reclamar nada. No había matices. No había, la mujer reclamaba de una manera individual y se podía rebelar ante su marido, pero la verdad que el rol de la mujer era dar hijos y trabajar a destajo, digamos. Dentro de la casa. Sí, si tenía que hacer tareas afuera sin ningún tipo de reconocimiento. Jornada laboral de grandes horas o esclavas. De hecho, por eso digo, el Día de la Mujer nace por una jornada de protesta que se da por una fábrica donde 120, no quiero mentir, 125, 129 mujeres se murieron quemadas. En la fábrica había habido una protesta muy grande por las condiciones salariales. Hay un incendio y el, digamos, portero, el amo de llaves, no abre las puertas de la fábrica. Aún así, la fábrica se estaba quemando. Y las obreras mueren adentro de esta fábrica. De ahí nace, es uno de los motivos entonces digo, ¿por qué nos han regalado bombones o flores para este día? Si nace de una manera tan trágica. El día de las protestas. Bueno, después tenemos un montón de hitos en la historia. Tenemos a Rosa Parks, que fue la que no le cedió el asiento a un señor blanco en el colectivo, cuando en ese momento había una segregación racial. Cuando hablo de segregación, el colectivo para blanco o para negro, y si había un negro sentado, se tenía que parar y darle el asiento. Rosa se niega a dárselo, pero ella ya era una activista por los derechos de las mujeres y de los negros en Estados Unidos. Me encantó también la película María Curie, que se llama Madame Curie, me parece. Es la creadora de la teoría de la radiactividad, no relatividad, radiactividad. Por ella después se descubren los rayos X. Las famosas quimios, bueno, digamos que es una científica increíble que fue menospreciada, echada de su territorio, y los premios Nobel se los iba a buscar el marido, porque ella estaba pariendo, tenía bebés. En fin, los recibía el marido, entonces era como que el método, el descubrimiento era del marido.
Terrible. Y lo plantean como un tipo que no era ni de someterla ni de nada, pero como en la realidad, en el contexto en el que se vivía, era tomado de esa manera. Exacto. Él iba a recibir los premios. Ella estaba súper enojada, digamos, en su casa, se queda, pero bueno, amamantando y con 2 bebés así. En fin. Digamos que la historia de la mujer tampoco fue tan contada, porque no son ni siquiera conocidas. Hay otro caso que son los hermanos Brahe, que son científicos de la época de Copérnico. También descubren órbitas celestes, yo qué sé. Tycho Brahe recibe los premios, es que firma las obras, pero en realidad es la hermana, la científica que descubre. Muchos casos de eso. Muchísimos casos. Y digo, bueno, como después del siglo XX va cambiando el eje en cuanto a los reclamos, porque se fueron conquistando derechos muy poco a poco. Digo, se logra el sufragio, se logra la inclusión en puestos políticos, en cargos públicos, exactamente. Que mucha gente está en contra, pero bueno, está. Hoy que logramos un montón de cosas, digo, cómo se empiezan a visibilizar otras cuestiones que estaban totalmente, porque existían, pero que estaban tapadas. Uh-huh. Una de ellas es, hoy mismo cuando me levanté a la mañana escuché que sigue habiendo disparidad en los sueldos en cuanto a la cantidad de hombres que hay en blanco y mujeres. Por ser mujer se gana menos. Sí. O sea, algo que solo por eso no se puede comprender. Solo por eso. Bueno, eso es un reclamo y una tarea, digamos, que nos queda. Y por supuesto la visibilización de los femicidios. Uh-huh. Hoy en día muere una mujer cada 26 horas en la Argentina. Algo que nos, digamos, que pone sobre tela de juicio de si se logró o no algo. Porque por cuestiones de género se está asesinando. Y eso nos deja como sociedad no pasa solamente en la Argentina, por supuesto. Total. Pero nos deja como sociedad, como país, como territorio, donde sea, muy mal parados a todos. Porque el tema acá es cómo son criados los varones. Claro. O sea, ¿por qué los varones siguen matando? Si todo esto está visibilizado, si todo... ¿Qué es lo que está pasando? De hecho, hoy en el Día de la Mujer ya tenemos una piba de 25 años asesinada adelante de sus amigas. ¿Qué es lo que hace que el patriarcado siga tan vigente, digamos? Si ya sabemos que no hay, o hace tantos años que sabemos que es un tema de igualdad. Yo lo que siempre remarco adelante de varones, el feminismo no propone a la mujer arriba del varón, pide una igualdad. Lo que nunca hubo frente al machismo, digamos, frente al patriarcado. Siempre estuvo el marido, quien decidía si se cuidaba o no, quien decidía si tenía hijos o no, quien decidía qué o sea, nada, todo. Siempre la vida familiar fue manejada por el hombre. Pero digo, si ya eso cambió, ¿qué es lo que está pasando en las sociedades? Que las mujeres siguen siendo asesinadas. Estaba pensando mientras te escuchaba que la lucha de la mujer no solo es la lucha de poder, porque cuanto la mujer más sepa, más se anime en realidad a estar lo más arriba que pueda, eso se convierte si frente a un hombre a una lucha de poder. El tema es que nosotros tenemos una lucha previa, que es la lucha de género. Es decir, no se nos reconoce por ser mujeres, solamente por eso. Entonces hay una lucha de poder envuelta en una lucha de género. Hasta que no resolvamos eso, y nos toca exclusivamente a nosotras, no vamos a poder aspirar de tú a tú a nada. Exactamente. Y todavía queda el tema de la lucha legal. Sí, claro. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, todavía sigue estando en la justicia el término de descargo sexual. Terrible. ¿Me entendés? Sí, siniestro. Hace 7 años que se empezó a usar el término femicidio, porque se decía homicidio. Y así un montón de cuestiones legales que están avalando siempre al varón. Uh-huh. Siempre pongo de ejemplo el caso de Nair Galarza, que fue esta piba que mató al novio. Sabemos qué estudia, qué no estudia, qué le pasa. Sabemos cuánto tiempo lleva presa, cómo vive en la cárcel.
¿Alguna vez, mostraron cómo vive algún homicida en la cárcel? Que está lleno. Jamás. Repletísimo. Jamás. Siempre están resaltando el error, o bueno, en este caso, el homicidio, pero de una mujer. ¿Mm? Todavía aparecen en tapas, por ejemplo, del diario Clarín. Había una chica desaparecida, que después apareció muerta en un arroyo. Y el diario Clarín puso que le gustaba mucho salir, que andaba siempre vestida con ropa llamativa o provocativa. Sí, o sea, claro. todavía tenemos que leer ese tipo de notas. Entonces, si no empezamos como a cambiar la mentalidad bueno, la gente grande cuesta más, pero digo, yo tengo un hijo varón, entonces también es una tarea mía. Todos los que tenemos estamos educando hacia abajo, sí, claro. Exactamente. Total. Digamos, eso es lo que nos tenemos que replantear las madres. Igual, Sofi, hay algo que no sé si te pasa, que para mí es muy peligroso, que es que muchas veces nos movemos como en áreas o en zonas donde pareciera que hay una paridad, donde pareciera, Exactamente. pero nos están tomando el tiempo de Es una manera aparente. y hacemos a lo mejor nosotras, en tanto mujeres, cualquiera, muchas, varias, pocas, no importa, hacemos todo un recorrido pensando que hay una paridad y resulta que cuando llegamos a un determinado lugar nos damos cuenta que nos estuvieron, ¿se entiende lo que digo? Sí. Que fue un lugar aparente de tránsito paritario. Sí, y también tiene que ver esto del feminismo y de cómo hoy podemos pensar las cuestiones de género. Tiene que ver mucho con la educación. Y esto es sin discriminar, obviamente, pero digo, tendríamos que acercar todo tipo de información a la gente de los barrios. Porque en los barrios, fuera de las 4 avenidas, se vive una violencia extrema de género a la niñez, que es una realidad que hay que verla. Digamos, los que acceden a la información, que seguramente en muchos hogares se sigue repitiendo la violencia y demás, bueno, saben cómo están avanzando las cuestiones, cómo se debe tratar. Pero yo que veo en las diferentes escuelas que trabajo, cómo piensan los nenes, piensan como piensan en la casa. Lógico. Y se sigue repitiendo esto de la violencia hacia la mujer, hacia los niños. Yo cuando les digo, está bien, yo sé que me meto en un lugar, en un terreno peligroso. Yo digo, a ustedes no les tienen que pegar. O sea, está mal que les peguen porque no se educa así. Entonces yo me estoy metiendo contra la crianza. Entonces, si ustedes ven, yo no les estoy diciendo que denuncien a sus papás. Yo les estoy diciendo que lo planteen. Se lo planteen. Que lo planteen. O sea, vos tenés que hacer caso de otra manera. No te tienen que pegar con un cinto. Tal cual. Y digo, ¿cómo fue cambiando esto? Porque en nuestra época estaba más visibilizado el tema de una cachetada. Capaz que hasta te lo recomendaban en la escuela. No, sí, estaba aceptado. Sí, estaba aceptado. Socialmente, sí, claro. Se acomoda con una cachetada o pegarle una paliza, vas a ver cómo entiende. Bueno, todo eso hay que... La letra con sangre entra. Eso es Sarmiento. Claro. Entonces tiene que ver con un sistema pedagógico, con un sistema de crianza que existía, pero que hoy estamos mostrando que es violencia extrema. Tal cual. O sea, si a un chico lo marcás con un cinto, yo me muero. O sea, si veo a un chico marcado con un cinto. Entonces no es solamente la violencia hacia la mujer, es la violencia en sí, que está instalada, está familiarizada, está... A lo que está diciendo Sofi se le llama la violencia sistémica. Violencia dentro de un sistema. Exacto. Impregnado. Y que por muchísimos años estuvo aceptado. Bueno, hoy, pero hace muy poquito tiempo, le decimos que basta a esta violencia ¿por parte de quién? Porque nadie se atrevía a pegarle al papá. Sin embargo, el papá pegaba. Sí, correcto. A la mamá y a los hijos. Correcto. Entonces, a eso le estamos diciendo, basta. Y se está visibilizando, porque ya no está aceptado. Tal cual. O sea, hay otras maneras de educar a un hijo, de educar a un joven. A los nenes en la escuela no les pegamos más, antes se les pegaba. Sí, claro, con el puntero, con el se los hacía la arrodillar regla, arriba del las maíz. manos. Sí, claro. Había un montón de penas, digamos, que eso no se puede tolerar, o sea, no se tolera, no se puede aceptar nunca más. Sofi, ¿qué te pasa con el machismo
de mujeres. Uno, Cuando la mujer está reproduciendo, no sé si te pasa, bueno, hay tiene toda una generación de mujeres que reproduce el sistema patriarcal. Son tan o más machistas que los hombres. Sí. Sí. La generación de nuestras madres para arriba tiene un nivel de respeto por el patriarcado que da miedo. Tiene que ver con la reproducción viste que con la reproducción pedagógica, social, familiar, que tiene una sociedad. No saben lo que están haciendo. Que tiene una sociedad, claro, que es, digamos, tan culturalmente aceptada que esa persona no se puede plantear lo que está diciendo. Vos no sé, vos sos más chica que yo, casi una generación más chica. Nuestra generación, la generación X, que va hasta el 76 creo. Yo sería millennials casi. Somos hijos de madres que han reproducido el sistema patriarcal. Por supuesto. Y esta generación tiene un montón de cosas que tiene que romper. Por supuesto. Porque ni siquiera sabíamos que habíamos sido educadas en un sistema que uno reproducía los valores patriarcales. Se da Te vas dando cuenta porque quedás, por suerte, a contramano de un montón de cuestiones que empiezan a interpelar las generaciones de ustedes. Sí, el tema de poder repensar cómo vivían nuestros abuelos y cómo nos criaron nuestros papás, no para ser, digamos, yo en mi caso siempre les digo, yo no tengo nada en que quejarme, pero sí puedo ver en qué, el poder decir en qué se equivocaron. Lógico. Qué estaban haciendo mal, sí, porque la mujer de la época era la que traía plato por plato a la mesa, acarreaba plato de comida, a las 12 en punto, y que no estuviese fría. Todo eso. Sí. Y este cuchillo no corta. Sí, ¿me entendés? Todo eso se reproducía, ¿eh? Totalmente. Y uno está sentado en la mesa, pero nosotros somos mi generación, las que le empezamos a plantear a nuestros abuelos, bueno, ¿por qué no te callás un poquito la boca? Pues sos insoportable. Y el abuelo lo aceptaba. Y mi abuelo lo aceptaba. Porque ustedes no escuchaban. Porque nosotros no lo podíamos decir. Exacto, nosotros empezamos a plantear esto y nos abrían los ojos grandísimos. Porque era como, viste, que con los nietos los abuelos cambian un montón. Doy un ejemplo muy chiquito, para que sea muy gráfico. Sí. 2 varones, 2 mujeres en mi casa. Los sábados hacíamos la limpieza de una parte de la casa y las camas de ellos. ¿Quién las hacía? La hermana. Nosotras. Las mujeres, por supuesto. Sí. Nosotras. Sí. Chicos grandes, secundario. Sí. Hacete la cama vos, andá para allá vos. Sí, esto. Y andá a decirle a tu hermano, hacete la cama. Pinta cena con compañeros del secundario, o primo, o vecino, o el que fuera. ¿Quién levanta la mesa? Nosotras. ¿Quién lava los platos? Nosotras. Hoy. Entonces todavía queda mucho por hacer. Mucho. Porque está en las actitudes, está en las maneras de obrar. La violencia está en todos lados. Y no es solamente un golpe. Hoy también leía lo de Ni Una Menos. La muerte de una mujer es el último paso. Pero hay tantos antes. Sí, claro. O sea, hay tantas maneras de visibilizar. Y esto es muy de a poco, mostrar la paridad, mostrar la igualdad. Digo, generaciones futuras lo van a tener que mostrar. Y es como nosotros lo escribimos. Dígame un número. Hoy con Anto lo charlábamos. Según la ONU, alcanzar la igualdad de género puede llevar casi años. 30. Después le aviso, le mando un mensajito. Dale. Porque acá Anto tiró 15, re te optimista. tiró 30. Para mí 30 es una generación bien formadita. Claro, quiero decirles a las dos que son sumamente optimistas. Sí, Que de eso se trata, ¿no? Obviamente. Muchísimas gracias, Sofía. Un placer como siempre. a ustedes. 3 minutos pasan de las 11 de la mañana. Pasó Sofía Garelo en Kilómetro Cero. Kilómetro cero.